Bienvenidos a mi canal Electrónica y Automatización. Te saluda el ingeniero Edgar Martínez. Hoy en el curso de análisis de circuitos eléctricos aprenderemos cómo resolver un circuito compuesto por tres mallas aplicando la regla de Cramer. Los pasos a seguir para este circuito son determinar el número de mallas en el circuito, asignar corrientes y ubicar signos en cada una de las mallas, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y resolver el sistema de ecuaciones. Primero lo vamos a analizar de forma gráfica en nuestro circuito. Para empezar, podemos notar que tenemos tres mallas. Si no sabes qué es una malla o cómo determinar el número de mallas en un circuito, te dejo el enlace del video donde explico a detalle cada uno de estos conceptos. Siguiendo con el análisis, sabemos que tenemos tres mallas. Luego que ya determinamos el número de mallas en nuestro circuito, procedemos a ubicar los signos. Comencemos con la malla 1. Vamos a tomar en cuenta la corriente convencional, es decir, vamos a tomar el sentido de la corriente convencional, dependiendo de nuestra fuente, para en este caso esta malla. Si analizamos bien, tenemos dos fuentes de voltaje en esta malla, una de 10 voltios y otra de 5 voltios. Por la forma de conexión de dichas fuentes, podemos determinar que los voltajes o las tensiones de estas fuentes se van a restar. ¿Pero por qué? Bueno, si lo analizamos con las corrientes que cada fuente tendría o emitiría, podemos ver que la fuente de 10 voltios tendría el sentido horario, la corriente que nos estaría dando. Pero la fuente de 5 tendría el sentido antihorario, ya que estamos usando la corriente convencional. Entonces, como ambas corrientes que nos están dando las dos fuentes están en sentidos contrarios, nosotros las vamos a restar, o se restarían. Entonces, en este caso tendríamos que restar las tensiones. Sería una forma fácil de analizar cuándo vamos a sumar o restar las fuentes en una malla. Depende si hay dos o más fuentes en una malla. Para este caso hay dos. Entonces vamos a determinar que la fuente de mayor voltaje, es decir, la de 10 voltios, me va a determinar el sentido de la corriente que yo voy a estar analizando para la malla 1. Entonces decimos que vamos a tomar de referencia esta fuente. Entonces entra con más, sale con menos, entra con más, sale con menos. Aquí este signo no cambia porque es el de la fuente y aquí entra con más y sale con menos. Y podríamos decir que esta va a ser nuestra corriente 1, que sale del polo positivo de la fuente de 10 y retorna al polo negativo de la misma fuente. Luego tenemos la malla 2. Si notamos también acá, tenemos dos fuentes, una de 10 y una de 5. Entonces, por la forma de conexión de ambas fuentes, podemos decir que se van a restar. ¿Por qué razón? Porque la fuente de 5 me estaría dando una corriente en sentido horario y la fuente de 10 en sentido antihorario. Entonces, son corrientes de diferentes sentidos. Vamos a restar las tensiones de dichas fuentes. Y por tal razón vamos a tomar como referencia la fuente de mayor voltaje, en este caso, en esta malla. Entonces vamos a decir que la corriente va a tener este sentido. Va a salir del polo positivo de la fuente, entra con más, sale con menos, entra con más a este elemento, sale con menos, y aquí no cambia el signo de esta fuente, y entra con más y sale con menos. Entonces sale del polo positivo y retorna al polo negativo. Podemos decir que esta va a ser nuestra corriente número 2. Luego tenemos la malla 3. Vemos que solo hay una fuente, entonces no hay ningún problema. Solo vemos la forma de conexión de la fuente y tenemos que el positivo está de este extremo y el negativo acá. Entonces vamos a decir que la corriente va a tomar el sentido horario y quedaría de esta manera. Corriente 3 en la malla 3 tendría el sentido horario. Luego de haber determinado las corrientes para cada malla, sabemos que habrán tres ecuaciones. ¿Por qué razón? Porque las ecuaciones van a ser igual el número de las mallas que tenemos en el circuito. En este caso 3. 3 mallas, 3 ecuaciones. Pero hay resistencias o elementos que están siendo afectados por dos corrientes en este circuito. Por ejemplo, para la malla 1 y 2 hay una resistencia en la cual se comparten ambas mallas, que es esta resistencia de 2 ohmios. Entonces esta resistencia de 2 ohmios está siendo afectada por las dos corrientes, por I1 y por I2.
Y como podemos observar acá que ambas corrientes van hacia abajo, se podría decir hacia abajo para que se entienda, podríamos decir que esta va a ser nuestra corriente 4. Ojo, no quiere decir que va a ser otra ecuación, sino que vamos a ver, dependiendo del sentido de las corrientes, como les decía en el video anterior, vamos a saber si se van a sumar o se van a restar. Entonces, en este caso, como tienen el mismo sentido, vamos a sumar que vamos a decir que la I4, es decir, la corriente que va a pasar por esta resistencia, va a ser la suma de la I1 más la corriente 2. Ahora bien, veamos si no tenemos otra resistencia que está siendo afectada por otra malla o por dos mallas. En este caso tenemos esta otra de 2 ohmios, y como si observamos, la corriente que va en la malla 1 tiene ese sentido, pasando por la resistencia de 2 ohmios, tiene el sentido hacia la izquierda, y la malla 3 o la I3 tiene el sentido hacia la derecha. Entonces son corrientes contrarias, y por tal razón le vamos a llamar I5. Y esa I5 vamos a decir que va a ser I3 menos I1. Luego tenemos acá que esta otra resistencia de 2 ohmios está siendo afectada por la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Y si observamos bien, tienen el mismo sentido hacia la derecha. Entonces podemos decir que la corriente que va a pasar por esta resistencia le podemos llamar I6. Y esa I6 va a ser igual a la suma de la I2 más la I3. Y finalizamos el análisis gráfico. Luego ya podemos determinar las ecuaciones. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, en esta malla. Dice la ley de voltaje de Kirchhoff que la suma algebraica de las caídas de tensión en una malla va a ser igual a 0. Entonces, si sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces yo lo puedo expresar de esta manera. La sumatoria de las caídas de tensión va a ser igual a 0. Si decimos que esta expresión es igual a esta expresión, yo puedo igualar estas ecuaciones de esta manera. Sumatoria de voltaje va a ser igual a la sumatoria de caídas de tensión en la malla. Entonces vamos a sustituir en la malla 1. Primero, veamos. Vamos a analizar esta parte de la ecuación. Acá, sumatoria de voltaje o sumatoria algebraica. ¿Por qué sumatoria algebraica? Porque no sabemos si vamos a restar o sumar. Entonces, en este caso, dijimos que las fuentes de 10 y de 5 se iban a restar por la razón que las corrientes que emiten cada una tienen sentidos diferentes, y por eso vamos a restar los voltajes. 10 menos 5. Como ya no tenemos más fuentes que interfieran en esta malla, nos pasamos a esta parte de la ecuación, que es la sumatoria de las caídas de tensión. Si se fijan acá, están expresadas en términos de corriente y resistencia. Entonces, en ese caso, vamos a analizar las resistencias que están en esta malla y se las vamos a sumar las caídas de tensión, como dice acá. Entonces veamos, comencemos por acá. Esto va a ser igual a 1 y 1. ¿Por qué y 1? Porque estamos analizando la malla 1. Más 2 y 1, que es esta resistencia, más 2 y 1. Ok, ya terminamos de analizar las resistencias que están acá. Ahora, por último, el último análisis que haríamos en esta malla es determinar cuántas o si hay resistencias que están siendo afectadas por dos mallas. En este caso, tenemos dos. Esta resistencia de 2 ohmios está siendo afectada por la malla 1 y la malla 2. Entonces, como tenían el mismo sentido de la corriente, o la corriente que pasa por esta resistencia tiene el mismo sentido en la I1 y la I2, entonces yo le voy a sumar acá, más 2 y 2, que le voy a poner la corriente de la cual me está afectando, de la malla que está, en este caso la malla 2. Luego veo esta otra resistencia que está siendo afectada por la malla 3. Entonces, como ya veíamos, esta corriente de la malla 3 tiene este sentido horario, y la resistencia, o más bien, esta corriente que pasa por acá tiene el sentido hacia la derecha, y esta que va a venir por aquí tiene el sentido hacia la izquierda. Entonces, como son sentidos diferentes, se van a restar, y por esa razón yo le voy a poner el signo menos acá, menos 2, y le voy a poner la corriente de la cual me está afectando en la malla 1, que es la I3, o en esta resistencia. Entonces,
Al realizar al simplificar la ecuación, yo tendría que aplico factor común, si ustedes quieren, para que se vea más ordenado, si no de una vez hacen la suma acá. Y tenemos acá que nos quedaría 5 va a ser igual a 5 y 1, que es la suma de 1 más 2 más 2. Y estos términos los pongo tal cual están, porque no tienen términos semejantes. Y tendríamos la primera ecuación para la malla 1. Luego, para la malla 2, tenemos que, primero, otra vez el análisis. Si solo tenemos una fuente, pues solo ponemos una fuente de este lado de la ecuación. Pero como tenemos dos y vemos que se van a restar por el sentido de las corrientes que están emitiendo cada una, esta fuente tiene este sentido de la corriente y esta otra este sentido, entonces le vamos a restar. Sería 10 menos 5. Ahora, esto va a ser igual a sumatoria algebraica de las caídas de tensión. Le vamos a sumar todas las caídas de tensión de todas las resistencias que están conectadas en esta malla o que pasan por esta malla. Entonces son 3. Por eso es que vamos a poner aquí 1. Esto va a ser igual a 1 y 2, que sería esta resistencia. ¿Por qué y 2? Porque estamos analizando la malla 2. Más 2 y 2, más 2 y 2. Y luego que ya terminamos este análisis con las resistencias, nuevamente nos cercioramos o buscamos resistencias que estén siendo afectadas por otras mallas o por otras corrientes. Y encontramos la primera, que es esta. Está siendo afectada siempre por la corriente 1. Y como ya habíamos visto en el análisis gráfico acá, tienen el mismo sentido. Entonces yo le voy a sumar más 2, que es la resistencia, y la corriente que me está afectando, que en este caso es la I1. Luego, esta otra está siendo afectada por la malla 3 o la corriente I3. Y como esta corriente tiene el sentido hacia la derecha y esta otra que está pasando por acá también, entonces yo le voy a sumar esa corriente. Y le voy a poner 2, que es la resistencia que le estoy analizando, más la 2 y 3, que es la corriente que me está afectando a esta resistencia en esta malla. Y al simplificar nos quedaría de esta manera. 5 va a ser igual a la suma de estas corrientes, 5 y 2, y esto lo ponemos tal cual está. Y tendríamos nuestra segunda ecuación. Y para finalizar el análisis con las mallas y determinar las ecuaciones, vamos a analizar esta última malla. Fíjense bien, siempre el análisis que vamos a hacer es, primero vemos cuántas fuentes tenemos. Si hay más de una, vamos a ver si las vamos a sumar o las vamos a restar. En este caso, como solo hay una, pues no me va a afectar en nada. Más bien solo voy a poner el 10 acá. La sumatoria de voltaje solo va a ser 10. Y acá, esto va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en los elementos que están en la malla. Luego el segundo paso es, primer paso, analizar cuántas fuentes hay. Si las voy a sumar o las voy a restar. Si solo hay una, pues se pone el valor de ella. Luego, determinar cuántas resistencias hay en la malla. Eso hay 3. Entonces yo le voy a sumar las caídas de tensión que en estas resistencias. Que va a ser, todas son de 2 ohmios, entonces va a ser 2 y 3, más 2 y 3, más 2 y 3. Luego, que ya en este segundo análisis en la malla, voy a ver cuáles son las resistencias que están siendo afectadas por otras mallas. Si es que lo hay. En este caso sí, hay 2. Y vemos que esta resistencia está siendo afectada por la malla 1, es decir, la I1. Como la corriente que pasa por aquí va hacia la derecha y la que pasa por esta resistencia va hacia la izquierda, entonces yo le voy a restarla aquí, menos. ¿Por qué menos? Porque van en sentidos contrarios. 2, que es la resistencia que estoy analizando, y la corriente que me está afectando es la I1 en esta malla. Y esta otra, tienen sentidos iguales estas corrientes, entonces lo que voy a hacer es que le voy a sumar más 2i2, que es la corriente que me está afectando a esta malla o a esta resistencia. Luego al simplificar tendríamos que la ecuación nos quedaría 10 va a ser igual a 6i2, que es la suma de estas tres, y estos términos los escribimos tal cual están. Ok, ya que tenemos nuestras tres ecuaciones, acá yo las he ordenado de esta manera para tener aquí la columna de las I1, I2, I3 y términos independientes, que son nuestras fuentes de voltaje. Ya que tenemos esto, pues sabemos que vamos a tener tres incógnitas. Entonces son tres incógnitas en tres ecuaciones. Podríamos decir que vamos a tener un determinante de 3 por 3.
Y para el determinante de 3 por 3 cambia un poco el análisis a como lo hacíamos en el ejercicio 1. Aquí lo que vamos a hacer es que tenemos, si se fijan acá, he puesto yo las columnas de la I1, I2 e I3. ¿Por qué razón? Porque primero vamos a determinar o vamos a obtener el determinante del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos vamos a olvidar de estos términos y solo vamos a tomar los coeficientes de las incógnitas, acá respectivamente. Por eso es que puse acá I1, la columna de las I1, que son estos términos, I2, los términos de acá, e I3, los términos de estos coeficientes. Ahora bien, ya que los tengo acá ordenados, lo que voy a hacer es que le voy a agregar las primeras dos filas o las primeras dos líneas hacia abajo. Voy a aplicar la regla de Sarrus. También se podría hacer agregando las dos columnas a la par acá y no tendríamos ninguna alteración en el resultado. Entonces yo apliqué las dos primeras líneas acá abajo. Si se fijan, esta línea es esta línea y esta otra línea es esta otra. Ahora que ya apliqué la regla de Sarrus en este determinante, vamos a comenzar a operar. Vamos a operar en diagonal. Esta sería la diagonal principal. 5 por 5 por 6, 150. 2 por 2 por menos 2, acuérdense, regla de signos, más por más da más, más por menos da menos. Y 2 por 2, 4, por menos 2, menos 8. Menos 2 por 2, menos 4, por 2, menos 8. Ahora bien, a esta multiplicación de la diagonal principal le voy a restar la multiplicación de la diagonal secundaria. Acá, este signo siempre va de fórmula. Por eso es que yo les digo siempre que encierren entre paréntesis las multiplicaciones o la operación que estamos realizando. Abrimos paréntesis y multiplicamos 2 por 2 por 6, 24. 5 por 2 por 2, 20, más, porque no hay ningún signo negativo acá. Menos 2 por 5, menos 10 por menos 2, más 20. Y tendríamos al hacer esta operación, esta de acá, 134 menos, al hacer esta suma, 64. Y tendríamos que nuestro determinante general o determinante del sistema es 70. Ahora obtenemos los determinantes restantes, que son de la I1, I2 e I3. Fíjense, cuando tengamos un determinante o un circuito con tres mallas, obviamente nos saldrían tres ecuaciones. Entonces, tendríamos un determinante de 3 por 3. A veces es un poco largo este método, pero es bastante fácil. Para aquellos que les cuesta un poco el dominar algunos temas de ecuaciones. Ahora bien, vamos a determinar el determinante de la corriente I1 o determinante de la incógnita I1. Entonces, para hacer eso lo que hacemos es que en lugar de poner los coeficientes de la I1 o de la incógnita I1, los vamos a sustituir por términos independientes, que son estos de acá, así. Y aquí los ponemos igual. Al hacer aplicamos la regla de Sarrus acá, le agregamos las primeras dos líneas y comenzamos a hacer las operaciones correspondientes, a multiplicar primero la diagonal principal. 5 por 5 por 6, 150. 5 por 2 por menos 20. Y 10 por 2 por 2 más 40. Todo esto menos, abrimos paréntesis, 5 por 2 por 6, 60. 5 por 2 por 2 más 20. Y 10 por 5 menos 2 menos 100. Al realizar estas operaciones tendríamos que aquí el resultado de esto es 170 menos, ojo, acá, ¿por qué me quedó más? Porque si se fijan acá lo hacen en su calculadora, 60 más 20, 80 menos 100 menos 20. Pero como tenemos un signo acá que nos está afectando, menos por menos me daría más 20. Y esto más esto, 190, y tendríamos que el determinante de la I1 es 190. Luego el determinante de la I2. Igual, como ahora estamos encontrando este determinante, en lugar de poner estos términos o estos coeficientes en la matriz,
ponemos los términos independientes de esta manera. I1 son estos de acá. En lugar de poner I2, porque estamos encontrando I2, vamos a poner los términos independientes aquí. E I3 de esta manera, como tal cual está aquí. Aplicamos regla de Sarrus, agregamos las primeras dos líneas y hacemos las operaciones correspondientes. 5 por 5 por 6, 150. 2 por 10 por menos 2, menos 40. Menos 2 por 5 por 2, menos 20. Todo esto menos 2 por 5 por 6, 60. 5 por 10 por 2, más 100. Y menos 2 por 5 por menos 2, más 20. Al hacer esta operación tendríamos que acá nos daría 90 menos, acá el resultado sería 180. Y por tal razón el determinante de la I2 nos quedaría menos 90. Luego el determinante de la I3, igual, como estamos encontrando o queremos encontrar este determinante de la I3, en lugar de poner los coeficientes de la I3, los vamos a sustituir por los términos independientes, de esta manera. Y aplicamos regla de Sarrus, agregamos las primeras dos filas o dos líneas. Y operamos. 5 por 5 por 10, 250. 2 por 2 por 5, más 20. Menos 2 por 2 por 5, menos 20. Todo esto menos la diagonal secundaria, que sería 2 por 2 por 10, 40. 5 por 2 por 5, más 50. Y menos 2 por 5 por 5, menos 50. Acá, como podemos ver, este término con este término se eliminan. Y de igual manera este 50 con este menos 50 se eliminan. Y solamente nos quedaría 250 menos 40. Tendremos un resultado de 210. Y el determinante de la I3 nos quedaría 210. Luego que ya tenemos nuestros determinantes resueltos, vamos a decir que nuestra corriente I1, aquí tuve que haber puesto I1 en lugar de determinante, porque ya no estamos obteniendo determinantes sino que corriente. I1 va a ser igual al determinante de la I1 sobre determinante del sistema. Entonces, sustituyendo acá los términos de 190, habíamos obtenido el determinante de la I1 que nos dio 190 sobre 70. Esto nos da como resultado 2.71 amperios. Luego la I2, el determinante de la I2 sobre el determinante del sistema. Al sustituir esto nos queda menos 90 entre 70 es igual a menos 1.29. Luego determinante de la I3, o más bien la I3 nos quedaría de esta manera. Va a ser igual a determinante de la I3 entre el determinante del sistema. Tendríamos que 210 entre 70, 3 amperios. Ahora encontramos las corrientes adicionales. I4 y 1 más I2. 2.71 amperios más, aquí lo encerramos entre paréntesis porque la I2 nos había dado negativa, entonces más menos 1.29. Acordémonos que son sumas algebraicas. I4 va a ser igual a 1.42 amperios. La I5 y 3 menos I1, que en este caso es 3 amperios, la I3 menos la I1 que es 2.71 amperios. Tenemos como resultado 0.29 amperios. Y la I6, I2 más I3. Menos I2 tenemos que es menos 1.29 amperios más 3 amperios. Como resultado 1.71 amperios. Entonces concluimos que la I1 es 2.71 amperios, la I2 es menos 1.29 amperios, la I3 3 amperios, la I4 1.42 amperios, la I5 0.29 amperios y la I6 1.71 amperios. Y el circuito resuelto tendríamos de esta manera. La I1, como pueden ver acá, la I2, la I3, la I4 ubicada en este punto, la I5 y la I6. Para comprobar los resultados vamos a simular el circuito. Yo ya tengo acá abierto el simulador Proteus para corroborar dicho ejercicio. Veamos acá, lo vamos a acercar más. 2.71 amperios que sería nuestra I1. Corroboremos acá, sí, 2.71 amperios.
Luego dice que la I2 es menos 1.29 amperios. Vemos acá. Tenemos acá menos 1.29 amperios. La I3 tenemos que son 3 amperios. Entonces corroboremos acá y tenemos acá 3 amperios. La I4 1.42 amperios. Vemos acá la I4 y por decimales 1.43. La I5 0.29 amperios, que sería esta de acá, y 0.29 amperios. Y la I6 1.71 amperios. Entonces tenemos acá que es 1.71 amperios. Y de esta manera estaríamos finalizando este ejercicio. Si te gustó, comparte el video y suscríbete para más tutoriales.